ejemplo, expandes el periodo de duración del principal autoridad del país, estás afectando la estructura del Estado. Cuando tú creas nuevas condiciones para la determinación de autoridades, lo estás cambiando. Cuando tú expandes la ciudadanía política con el más importante cargo, que es el del presidente de la República, estás cambiando la estructura del Estado. Cuando tú cambias una función central del control estatal, como es el de la vigilancia, del cumplimiento de los objetivos de las instituciones públicas por parte de la Contraloría, estás cambiando la estructura del Estado. Y de estas son muchas las estructuras. Evidentemente, el convertir algo que es también forma parte de la ilegalidad, tratar de lo que en América Latina se ha dado a llamar constitucionalizar un vicio legal, como puede ser el caso de la ley de comunicación, que convierte en servicio público, y tratar de introducir en la Constitución aquello que la Constitución no aprobó, pero que sin embargo rige como una ley. Estás evidentemente transgrediendo al Estado de Derecho. Luis, entonces en ese caso el procedimiento tenía que haber sido otro para que no sea ilegal. Así es, los ecuatorianos tenemos absoluta necesidad de o concurrir a las urnas para expresar individualmente como mandantes primarios. Hay momentos en los cuales los sistemas políticos no pueden tomar la delegación de todo. Hay una parte de la decisión política que los sistemas políticos pueden hacerlo por la vía delegada, que es el caso de un parlamentario que recibe una delegación. Pero hay cosas que no puede hacerlas, y entre ellas reformar la estructura de la Constitución. Los ecuatorianos como mandantes primarios, como teníamos que cada uno de nosotros expresarnos de modo directo, de viva voz, qué es lo que hay que hacer, o proceder a una constituyente. Si es que efectivamente esta es una constitución que no se acomoda a la situación del país, hay que proceder a una constituyente. Quisiera redondear la idea de por qué el Congreso, en la medida que transgrede la legalidad, no constitucionaliza ni legaliza el acto que ha hecho. Pongamos que mañana el Congreso decide que el auto de Martín en adelante es mío. No por eso ese auto es mío. Simplemente lo que está haciendo el Congreso es transgrediendo una norma que no la reforma, ni tampoco puede hacer en el marco de la Constitución. Es eso lo que está ocurriendo en este rato, y es lo que los ecuatorianos no podemos aceptar. Y no lo aceptaremos de facto, porque aquello que es ilegal hoy será siempre ilegal. Marta, quizás es necesario hablar ya del escenario post-enmiendas. Es decir, ya una vez aprobadas, ¿no es cierto? Yo veo dos cosas. Uno, hay un costo político muy alto para el oficialismo, para la Alianza País y para el gobierno en sí. Y ese costo político tiene que ver con el retiro transitorio o no de Rafael Correa, ¿no es cierto?, del escenario para el 2017. Y el otro es precisamente con qué legitimidad van a defender cambios en la Constitución que han sido, digamos, aprobados de la manera que menciona Luis Verde Soto. Bueno, mire, yo creo que es un escenario muy complejo, y que es un escenario además que, digamos que ya lo estamos viviendo porque un anticipo fue justamente la famosa transitoria, una especie de retroceso, pero no solamente fue un retroceso, fue una maniobra también que pretendió ser de distracción, y no fue tal. O sea, un poco el encanto de Alianza País o del presidente Rafael Correa, que antes eran unos hábiles prestidigitadores, lograban mover las manos para que miremos al otro lado cuando ellos iban a hacer algo, ya se rompió. En otro momento hubiera bastado que el presidente salga a pontificar y decir, pero si yo no voy a ser el candidato, están hablando falsedades, para que la gente se olvide de esto. Y la gente no se olvidó, la gente siguió diciendo, igual no estamos de acuerdo con la reelección indefinida, pero además no estamos de acuerdo con las demás reformas. Y es grave porque no solamente hay cambios a la estructura del Estado, hay temas que significan retrocesos en derechos humanos que creo que nos van a pasar una alta factura y que los vamos a estar viviendo en las calles en 2016. En un momento dado comentábamos con una amiga y decíamos, si es que estas reformas, porque no son enmiendas, son reformas, se aprueban, el 2016 no vamos a estar más cerca del 2017, para algunos ilusionados con el escenario electoral del 2017, vamos a estar más cerca de Venezuela. Vamos a tener unas fuerzas armadas que van a poder ser utilizadas ya ahora sí, de nuevo legalmente, porque así como quieren legitimar una ley de comunicación que violaba la Constitución, también este cambio constitucional de las fuerzas armadas que cambian su naturaleza y su rol, está legitimando a la ley de seguridad que era inconstitucional, que permitía estas operaciones de seguridad conjunta de las Fuerzas Armadas con la policía, las que justificaron, por ejemplo, los atropellos en Saraguro cuando nos dieron la famosa estado de excepción por el Cotopaxi. Ese es otro caso. Entonces,
¿Qué va a pasar con esas Fuerzas Armadas que ya van a poder ser usados, entre comillas, constitucionalmente para reprimir a la ciudadanía en las calles? ¿Qué va a pasar el momento? Una de las cosas más graves que tiene estas reformas es que la comunicación deja de ser un derecho y se convierte en un servicio público. Ese es un retroceso en derechos, y es un retroceso en varios derechos que están además no solamente en la Constitución, sino en los instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Interamericana, etcétera, etcétera. Ya, pero frente a ese escenario que vos ¿Qué es planteas, complejo, ¿no es cierto?, en el cual hay retrocesos y todo, la propuesta de Luis en realidad es, a ver, tenemos esto, pero con nuestra condición de ciudadanos es que esto no se obedezca, esto no tiene legitimidad, y la Constitución misma nos está dando un derecho a la resistencia. Yo creo que es inobedecible. Yo creo que si hay algo que tienen que recordar las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el momento que los manden a reprimir, es que luego pueden estar en unos años de nuevo en un juicio por lesa humanidad. Si hay algo que tienen que recordar precisamente en los medios de comunicación, y que vamos a recordar todos los que hacemos en comunicación, es que la mordaza, el aceptar una mordaza, no nos libra de peligro, nos sume en un peligro mayor. Yo creo que hay que, si es que estas reformas que ahora se están votando se aprueban contra el 82% de una ciudadanía que quería ser consultada, contra toda legalidad y legitimidad, porque es un procedimiento ilegal, inconstitucional y además ilegítimo, yo creo que lo único que nos queda es una desobediencia absolutamente activa. Yo voy a ser desobediente, yo voy a seguir diciendo lo que creo que hay que decir. Creo que es el momento en que los medios llamen a la desobediencia y sigan publicando. Creo que si todos los medios en todos los espacios publican, se va a poder vencer una cosa que es importante, que es este tema del escarmiento. Este gobierno, desde que inició, siempre ha tenido una política de escarmiento. Es decir, agarra a uno, lo saca adelante, le pega delante de todos, y todos los demás, aterrorizados, se quedan quietos y retroceden. Y así, en varios temas, ha ido actuando el gobierno con políticos, con organizaciones de la sociedad civil, con periodistas, y entonces, lógicamente, cuando te escarmientan, lo que viene es el famoso retroceso, ¿no? Tú te asustas y la gente se hace chiquita. Y a mí me pareció una cosa súper interesante, una de las cosas que dijo uno de estos jóvenes que evitó esta masacre en el tren que iba a París, no sé si recuerdan, que 3 jóvenes detuvieron a un individuo armado, ¿no? Y se expusieron y pusieron el cuerpo, uno de ellos salió herido, y evitaron una masacre que hubiera sido probablemente como las muertes que vimos en París ahora meses después. ¿Y qué es lo que decía el chico? Dice, el problema es que hay gente que se hunde en el asiento esperando que no le toque, y entonces así avanzan los abusivos. El momento en que decidimos que todos nos paramos y que obramos por cada una de las víctimas, como si fuéramos nosotros mismos, como si fuera nuestra familia, como si fuera uno propio, en ese momento tú logras detenerlos. Entonces yo creo que eso es lo que empezamos ya a hacer, los ecuatorianos lo estamos haciendo, yo soy una persona que recibió enormes muestras de solidaridad cuando el gobierno me quiso atacar, me hizo un linchamiento mediático, que ellos mismos lo tipifican para luego cometerlo. Entonces yo creo que el momento en que los demás salen por ti y tú sales por los demás, es el momento en que los empiezas a frenar. Y creo que eso es algo que debemos aprender. Yo creo que este es un momento de movilización, de continuar en las calles y de resistencia. Obviamente la fecha es muy... Estamos en fiestas de Quito, claro, estamos cercanos a la Navidad. Lo mismo que siempre han criticado, sí. Es impresionante cómo estos son el condumio de la partidocracia. Todos los vicios que ellos han criticado, sí, los cometen potenciados. Es impresionante. Esto de la fecha, ¿no? Esto de la fecha es realmente notable, porque yo hace un momento hablaba de esto. La fecha y la hora, porque de que es un acto cometido a hurtadillas, ¿no? Pero lo de la fecha abona en esto, ¿no? Es realmente inédito. Primero yo no sé, yo dudo de que haya algún órgano legislativo que sesione en el mundo, que sesione desde las 7 de la mañana,
cuando no existe de por medio ¿Cuál ha sido una emergencia, una catástrofe. La justificación. Y luego otra cosa, perdón, pero otra cosa, estamos 3 de diciembre. Mañana es 4, pero no un 4 de diciembre cualquiera, mañana es viernes. Entonces es como que escogieron, no sé, me parece que es casi, es impresentable el tema de la fecha. El tema de la fecha realmente... Es delincuencial. Es delincuencial. Los delincuentes siempre están esperando que tú te distraigas, estés de fiesta. No hay un delincuente que te ataque en el momento que tú estás presente, atento y en horas laborales. Normalmente los delincuentes buscan la oportunidad y están actuando delincuencialmente. Hay una pregunta que le hacía a Marta, Luis, y es sobre todo el costo político que esto puede tener frente a lo que está pasando. El costo político para el oficialismo. ¿Vos crees que ahí se va a reflejar ese costo? Mi tesis es que el primer costo ha sido el retiro de Correa. No sé si estoy equivocado. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo no sé si es un costo, una maniobra, un cálculo. En todo caso, el retiro de Correa es como la reunión de la Asamblea. Es una mezcla de oportunidad y oportunismo, ¿no es cierto? Y el país está ya comenzando a diferenciar cómo caminan con un pie de oportunidad y un pie de oportunismo, sobre todo cuando ya no existe el amplio marco de recursos. Pero el costo político, cuando lo planteas, se me viene a la cabeza un costo político más profundo de un acto ilegal como el que está cometiendo el Congreso. Por ejemplo, el más importante, ¿no es verdad?, es las autoridades más altas de las Fuerzas Armadas pueden respaldarse en la Constitución y pueden respaldarse en la inconstitucionalidad de ciertos elementos o de ciertas pretensiones de reforma constitucional para no acatar una decisión. Eso ha ocurrido ya en el plano ecuatoriano, eso ocurrió en el lapso de la gran crisis nacional que tuvimos, ha ocurrido con Fuerzas Armadas democráticas de muchos países del mundo que ante situaciones claras de no acatamiento constitucional o de flagrantes inconstitucionalidades en los procedimientos de reforma, puedan también decidir no adoptar determinadas medidas u órdenes que les den. En este caso, ¿no es verdad?, la astucia del oportunismo es tratar de constitucionalizar, este verbo que no existe en castellano pero que funciona mucho en los autoritarismos de América Latina, que es constitucionalizar ciertas formas ilegales para, amparados en esa constitucionalidad, no haya nada superior encima. Nada hay superior a una constitución que la misma constitución. Una constitución no es inconstitucional. Lo que es inconstitucional es el procedimiento. Perdón, en la ecuatoriana sí. En la ecuatoriana todo aquello que viole los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que el país ha suscrito, viola la Constitución per se. Entonces, esa es una cosa... Pero claro, el tema de derecho... Un poco hablando de oportunismo, es la oportunidad para ir a un corte, o sea, volvemos dentro de un momento y luego creo que es importantísimo debatir este tema sobre qué posibilidades tienen los actores políticos en un país de obedecer o no una constitución que considera ilegal. Ya volvemos. Oye, anda a parquearte. No, aquí te espero, si es un ratito nomás. Un ratito nomás. ¿Sabes qué pasa si sumamos tu ratito con el ratito del carro de adelante y otros más? Se arma el relajo porque no hay espacio en la calle para circular. Empecemos a dejar en el pasado el caos que causaron otros. No lo olvides, esta contravención tendrá una multa de $53.10. Evítate problemas y cumple la ley. Autoridad de Tránsito Municipal. El cambio es contigo. En coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. No existen garantías de que la transitoria va realmente a entrar en vigencia. Creo que si se siguen el cronograma es para que pueda entrar en vigencia, para que pueda el presidente realmente ser candidato nuevamente. Es que nadie debería ser confiado con esa cantidad de poder que se ha concentrado en la presidencia, peor aún, de abusar de la capacidad de utilizar toda la maquinaria del Estado para permanecer indefinidamente en el poder. Él no respeta el orden constitucional, él no respeta la institucionalidad de nada, porque ya no existe, porque todo está adherido a este superpresidencialismo. Pero además, me parece que esta falta de claridad, esta falta de dirección, lo que demuestra es que el gobierno no sabe dónde va. El señor presidente ha puesto algunos candidatos o posibles candidatos que lo puedan reemplazar y es lamentable que ninguno diga sí, yo estoy en condiciones de ser presidente de la República, porque al lado suyo he aprendido durante todo este año a administrar. O sea, lo normal en un país democrático, en un partido político democrático, es que si el presidente de la República anuncia que no será candidato, pues surjan dentro de su partido voces
que digan que están dispuestos a hacerlo. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Bueno, después de este primer corte, a mí me gustaría retomar un tema que lo planteó Marta, luego lo retomó Luis, que me parece fundamental, que es el tema de los militares. A mí, les voy a ser sinceros, me parece que yo tengo a veces mis dudas de si no hay sectores o el sector más importante de los militares que está contento con esta enmienda y me pregunto por qué no veo que se hayan pronunciado sobre esto. Y ustedes me dirán, capaz ustedes me dirán, es que los militares no pueden pronunciarse, etcétera, etcétera. Pero yo he visto 2 ocasiones en que sí han dado su opinión de forma no muy regular. Una fue en un video de YouTube, no me acuerdo exactamente cuál fue el hecho, y lo segundo fue cuando el juicio por el tema de los Alfaro Vive, que hicieron una presentación colectiva, orgánica. Entonces yo digo, tal vez a los militares les gusta la idea, ya no hay enemigo externo, tal vez sin el enemigo externo, una vez que se solucionó el problema limítrofe con el Perú, ya no hay justificativo estoy pensando mal, ¿no? Ya no hay justificativo para comprar armamento, etcétera. Yo no sé si tú, Luis, tienes alguna... Bueno, yo creo que no ha variado sustantivamente la idea de las amenazas externas. Las amenazas externas comprendidas como el país limítrofe es lo que cambió en América Latina. Ya no tienes, ¿no es cierto?, un país enemigo limítrofe con el cual tú tenías que comprender que tu rol respecto a la integridad nacional era pararte cada 10 metros de una frontera y tener los armamentos correspondientes para eso. Pero la magnitud, la seguridad nacional ahora comprende otro tipo de amenazas externas en las que las Fuerzas Armadas tienen roles específicos. Y allí las Fuerzas Armadas tienen que seguir manteniendo además un rol específico. Si son la misma cosa, tengamos una sola fuerza pública. Disolvamos las Fuerzas Armadas y hagamos una sola policía. Si es lo que es la pretensión final del régimen, díganla. Si esa es la pretensión, díganla. Y hagamos una sola fuerza pública dedicada a la seguridad interna y simplemente de cooperación del territorio y ahí el mantenimiento de las amenazas externas. Pero si no, mantengamos los roles de una fuerza pública comprendida por 2 diferentes actores. Un actor, las Fuerzas Armadas, que tiene una función en la preservación de la integridad nacional, en la que muchas veces está ligada a la aniquilación efectiva de esas amenazas, a la aniquilación estable, efectiva y permanente de esas amenazas. Esa es su función. La policía está más cerca de otra cosa. Está frente a las amenazas internas, a las amenazas de la seguridad ciudadana, tiene que trabajar conjunto con la ciudadanía para lograr restablecer las reglas de convivencia. El uno tiene que eliminar amenazas externas, el otro tiene que lograr conformar nuevas reglas de convivencia para la seguridad y de la existencia de los ciudadanos. Es la diferencia, por eso hay 2 ingredientes en la fuerza pública. Si no, avísennos. No hay ningún problema. Entonces, ¿para qué este cambio? Yo creo que ¿cuál será el fondo? ¿Qué es lo que quieren? Tratar a la ciudadanía con la lógica del enemigo. Es tratar, ¿para qué? Verás, desde el 95, desde la guerra del Cenepa, que han pasado 20 años, el país no ha definido qué hacer con sus Fuerzas Armadas. Eso ha sido una omisión de los actores políticos, de la gente en sí mismo. Digamos, ha quedado esto como en el limbo. Se acabó el enemigo, ¿no es cierto? Ya no hay esta guerra de naciones, etcétera, etcétera. Hay nuevas amenazas. Las nuevas amenazas pueden ir cambiando de acuerdo a la conveniencia también de los actores de seguridad. Es decir, mañana es el narcotráfico, hoy puede ser el terrorismo, un momento fue la inmigración ilegal, según querían los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ahora se supone que, lo dijo Paco Moncayo hace unos días, que las Fuerzas Armadas tienen que ser flexibles en torno a lo que conciban las nuevas amenazas. Al parecer, según tu postura, las nuevas amenazas son los ciudadanos levantiscos. O sea, a mí lo que me parece entonces es que vamos a considerar como una nueva amenaza del régimen precisamente la democracia. Precisamente, o sea, los ciudadanos que buscan
participar en la vida política del país, ¿van a ser considerados amenazas? Entonces, ¿la democracia es la amenaza del régimen? Esa es mi pregunta, porque si yo veo... La democracia según... La democracia, ¿según quién? ¿Según la democracia Fidel Castro? la democracia según los ciudadanos. La democracia como un espacio donde todos tenemos la capacidad de manifestar nuestro descontento. O sea, Ecuador, yo cuando veía, por ejemplo, hace poco, el tema de Guatemala, a mí, ¿sabes qué fue lo que más me impresionó? Ver a los guatemaltecos en su plaza principal. Nosotros, en esta ciudad, nos han quitado los espacios públicos. No podíamos estar en la tribuna de los shiris. Mandaban a los policías a sentarse en los asientos para que no nos sentemos en la tribuna de los shiris. Mandan a cerrar la plaza pública en todos los países y además según los relatores de Naciones Unidas para el derecho, y me tomaba la molestia de leer a Mainequiay, el derecho a la asociación y la manifestación pacífica, los ciudadanos tienen derecho a estar en los espacios públicos. Aquí no. Entonces, ¿qué va a hacer? Estamos, digamos, eliminando a la ciudadanía de los espacios públicos, de los ciertos espacios públicos, estamos convirtiendo en un crimen manifestarse. El gobernador del Guayas, que se ve que no ha leído ningún tipo de instrumento de derechos humanos, decía que estaba prohibido que salgan los manifestantes. No, señores, Naciones Unidas incluso dice que el derecho a la manifestación pacífica es tal que ni siquiera precisa de ningún permiso, que podría tener un mecanismo de notificación, pero no de permiso y no siempre de notificación, porque puede haber manifestaciones espontáneas. Entonces, parecería ser que todos estos revolucionarios del siglo XXI que nos hablaron del garantismo, ni siquiera se han molestado en leer los instrumentos internacionales de derechos humanos y sobre todo los comentarios o todos los avances que ha habido en virtud de tales instrumentos internacionales desde Naciones Unidas o en la OEA. Luis, tú como que sí, a mí me gustaría escuchar a Luis con este tema de los militares, o sea, ¿para qué hacer esto? Verás, yo creo que por un lado insinuado hay una tendencia de reemplazo de roles, de fusión de roles de la seguridad interna, pero este rato mientras escuchaba a Marta recordé con cariño y además con profunda temor lo que fue la discusión de tu padre en las últimas reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, que era justamente cómo las Fuerzas Armadas ecuatorianas no podían constituir como su horizonte la lucha contra el comunismo interno y tenían que guardar su solvencia técnica en el manejo de la seguridad exterior, ¿no es verdad? Yo tengo la impresión que en este rato, y esa fue una de las piedras de la democracia, el acomodo constitucional de las Fuerzas Armadas frente a lo que eran las Fuerzas Armadas y sus influencias del Cono Sur, que eran unas Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que tenían el comunismo interno como un enemigo de tanto privilegio como el externo. Tengo la impresión que hemos reemplazado el comunismo con los demócratas. Los demócratas nos hemos convertido en el enemigo interno, ¿no es verdad? Y que se trata de que de vuelta unas Fuerzas Armadas de tiempo compartido, de especialidad compartida, de tener un pie puesto en la visión de las nuevas amenazas en las que tienen que acomodarse. Yo creo que efectivamente hay que producir un acomodo institucional y un acomodo temático de las Fuerzas Armadas, pero no se puede convertir este nuevo enemigo interno en los demócratas o en la seguridad de la mera existencia, cuando existen este rato falencias evidentes en la existencia en la posibilidad de mantener la existencia de los ciudadanos. Yo creo que por ahí viene un primer elemento que es importante. El segundo elemento que a mí me llama la atención de lo que está pasando con las Fuerzas Armadas es que Ecuador, ellas han sido más bien cautas en no expresarse. Yo diría que las Fuerzas Armadas ecuatorianas han sido bastante cautas en sus roles. De hecho, luego de la guerra del 95, definieron un rol fundamental, que era preservar aquello que habían conquistado en el campo de batalla, que fue jalarle a Perú a la mesa de negociación. Lo que hizo la Cancillería es otro tema. Si lo hizo bien, lo hizo mal, no es un tema que nos competa este rato para discutirlo. Pero que las Fuerzas Armadas lograron un triunfo militar, obligarle a Perú a que se sentara en la mesa de la negociación y que se cerrara definitivamente el tema fundamental de la relación con Perú, eso es evidente. ¿No será que y luego de eso las Fuerzas Armadas se dedicaron a preservar el significado de esos acuerdos?
muchas veces fueron tentadas. Recuerdan ustedes que Vladimir Montesinos actuó en el Parlamento ecuatoriano, actuó, se sabe que circuló dinero, que circularon, ellos venían permanentemente tentando a las Fuerzas Armadas, internacionalmente decía Vladimir Montesinos de que las Fuerzas Armadas ecuatorianas estaban a punto de tomar el poder, que era la forma de deslegitimar lo que se había ganado en el campo de batalla. Y las Fuerzas Armadas ecuatorianas fueron claras, lograron preservar la constitucionalización, lograron muchas veces volver al sistema político hacia los cauces democráticos, porque efectivamente entre el 95 y el 2005 varias veces nos salimos del lindero, ¿es verdad? Sí. Entonces, esas Fuerzas Armadas fueron capaces de construir a partir de ese rol que se habían propuesto. Este rato el rol fundamental de ellas es reconocer cuál es la naturaleza de la amenaza externa, cuál es la naturaleza de la integridad nacional y de este rol que tienen ellas de eliminación permanente de una amenaza externa, porque ese sí es su rol. Para eso tienen armas determinadas y tienen que tener gastos limitados. Ahora, ¿es posible, objetivamente posible, la venezolanización de las Fuerzas Armadas, la cubanización de las Fuerzas Armadas ecuatorianas? Yo creo que ¿Tú no. las ves en ese plano? No, yo no las veo, y creo que la mejor muestra la dio el libro del comandante González, donde claramente cuando le llama su homólogo venezolano Chávez, él no recibe las llamadas. Dense cuenta ustedes en el tema de jerarquías militares. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas dijo: no recibo la llamada del jefe de Estado venezolano militar. Es decir, yo creo que es una garantía suficiente de que las Fuerzas Armadas comprenden que sus roles están alrededor del entendimiento de la Constitución, de la relación estrecha con la ciudadanía para poder sostener las garantías constitucionales, y ese es el tema central. Este momento se está rompiendo el Estado de Derecho, se está rompiendo una norma del derecho, se está creando una transgresión abierta y están invitando a las Fuerzas Armadas a que en un momento determinado puedan apelar a esa misma transgresión para no cumplir determinada orden civil, que puede ser, como yo creo que sería en ese caso, no constitucional. Hay algo que me está inquietando en esta conversación, y que es que no estamos, bueno, tarde o temprano ahí vamos a llegar, pero que estamos dejando un poquito para después el tema que se supone que es el tema de este paquete, que es el de la reelección. Y si digo que me inquieta es porque a veces me pregunto si todos colectivamente actuamos inconsciente o conscientemente, en el sentido de que como pusieron la transitoria para que Correa no corra nuevamente, ya deja de ser un tema trascendente, cuando me parece que el tema de la reelección es terriblemente trascendente. Mira, yo realmente, y lamentablemente el presidente ha dado la prueba de ser una persona cuya palabra no se puede creer, los ecuatorianos lo hemos visto, ni siquiera desmentirse, porque ni siquiera se desmiente, sino que hace la afirmación absolutamente contraria sin reconocer que hace poco había dicho lo otro. Entonces, según la teoría de la psicología proyectiva de José Hernández. Sí, no, es increíble, porque yo te diría, ni siquiera es un individuo que reconoce que cambió de opinión o que está en otra posición, sino que simplemente, yo creo que por eso él quiere que se elimine toda la prensa independiente, porque no quiere que nadie lleve registro de lo que dijo antes para poderlo cambiar cada vez. Es parte de lo que le molesta a Correa. A Correa lo que más le molesta no es ni siquiera que lo insultes, sino que que recuerdes lo que dijo antes. No, eso es una de las cosas que más molestan a los La memoria siempre molesta. Entonces, la memoria en los no demócratas molesta. No, pero aparte de eso, yo creo que es una jugada hábil, porque él se abre el abanico. Él estaba ya, digamos, se había puesto esta condición de que ahora él era el candidato de 2017. Sí. Entonces pone esta transitoria y se genera una situación medio mexicana, ¿no? Él es ahora el que decide cuál es el tapado de Alianza País, decide cuál es el candidato, con lo cual ahora todos son súper serviciales, están todos atentos a cumplir el menor de sus deseos porque quieren que lo señale la gracia presidencial como el futuro candidato a la presidencia. Lo segundo es que en ese esquema él podría tener candidatos con opciones o sin opciones, pero además que él se guarda una carta, que es la carta de que también la famosa transitoria, en un momento dado, si él cambiara de opinión o las encuestas le cambiaran, porque es básicamente un tema de encuestas, a mediados del próximo año el doctor Ruiz de la Corte Constitucional puede decir: señores de la Asamblea, ustedes actuaron muy mal, esto es inconstitucional, y el presidente tiene de nuevo su boleto al 2017. Mientras ya
compró un tiempo importantísimo de tranquilidad. Todo eso puede suceder con Rafael Correa. O sea, él se abre unos escenarios. Pero a mí lo que más me preocupa es, si Correa no quiere ser el candidato a 2017, o no nos va a imponer un candidato de vía transparente o vía fraudulenta para el 2017, ¿para qué diablos son estas reformas? ¿Para qué quiere consolidar un Estado pseudo totalitario o totalitario solo por un año, solo por el 2016? ¿Qué planea hacer el 2016? Que por el último año de su mandato tiene que tener una prensa totalmente amordazada, unos militares que puedan salir a las calles, una Contraloría a la que se le borra la memoria, tiene que eliminar la acción de protección, tiene que quitar la posibilidad de consulta. ¿Para qué molestarse con un paquete que aparentemente es tan costoso que la mayor parte de estas personas, de estos asambleístas de Alianza País, no pueden caminar como caminamos nosotros tranquilamente? Entonces, lo que tú estás planteando, Marta, es que algo se está preparando, porque si no, ¿por qué simplemente no retiró la reelección inmediata? ¿Por qué la transitoria? Marta, estas muy importantes preguntas tuyas las vamos a evacuar luego del corte. Volvemos en un momento. Oye, anda a parquearte. No, aquí te espero, si es un ratito nomás. Un ratito nomás. ¿Sabes qué pasa si sumamos tu ratito con el ratito del carro de adelante y otros más? Se arma el relajo porque no hay espacio en la calle para circular. Empecemos a dejar en el pasado el caos que causaron otros. No lo olvides, esta contravención tendrá una multa de $53.10. Evítate problemas y cumple la ley. Autoridad de Tránsito Municipal. El cambio es contigo. En coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. No existen garantías de que la transitoria va realmente a entrar en vigencia. Creo que si se siguen el cronograma es para que pueda entrar en vigencia, para que pueda el presidente realmente ser candidato nuevamente. Es que nadie debería ser confiado con esa cantidad de poder que se ha concentrado en la presidencia, peor aún, de abusar de la capacidad de utilizar toda la maquinaria del Estado para permanecer indefinidamente en el poder. Él no respeta el orden constitucional, él no respeta la institucionalidad de nada, porque ya no existe, porque todo está adherido a este superpresidencialismo. Pero además, me parece que esta falta de claridad, esta falta de dirección, lo que demuestra es que el gobierno no sabe dónde va. El señor presidente ha puesto algunos candidatos o posibles candidatos que lo puedan reemplazar, y es lamentable que ninguno diga sí, yo estoy en condiciones de ser presidente de la República, porque al lado suyo he aprendido durante todo este año a administrar. O sea, lo normal en un país democrático, en un partido político democrático, es que si el presidente de la República anuncia que no será candidato, pues surjan dentro de su partido voces que digan que están dispuestos a hacerlo. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Bueno, luego de este último corte, aquí estábamos teniendo una apasionante y atropellada conversación sobre el tema de la reelección, porque hemos estado hablando mucho desde el plano teórico sobre qué significa esto de la reelección indefinida. Bueno, Correa ya se bajó, dijo que no va, estamos como creyendo, ¿no es cierto?, que no va a ir. Pero claro, de repente empiezan a surgir como canguil, empiezan a surgir unas dudas, ¿no es cierto? ¿Será que van a aprobar esta transitoria en la Corte Constitucional? Quizás no. Marta, por ejemplo, nos decía, Correa lo único que está haciendo es ganando tiempo para ver si puede decidir más adelante, en marzo, en febrero. No sé, a mí, yo la verdad, tal vez soy un poquito más crédulo. Yo sí pensaría que Correa decidió no correr esta vez. Creo que el escenario económico es absolutamente catastrófico el que se viene. No creo que nadie quiera administrar una tienda absolutamente quebrada. A mí lo que me preocupa es
la existencia de esta figura, de esta institución de la reelección indefinida, porque es como que el Ecuador va a volver a esta pesadilla del eterno ausente, ¿no? Del que volverá, no volverá, de qué dijo, qué no dijo, viene, no viene, y eso va a destruir completamente pero no sé. Pero Martín, hay una, no solo mencionas bien el tema del escenario de la crisis económica, pero también hay otros escenarios en los cuales creo que Correa a este momento tiene una correlación de fuerzas negativa. O sea, hay un escenario militar que tampoco está controlado como ellos hubieran querido, hay un escenario político en el cual hay creo que un movimiento social recompuesto, ¿no es cierto? Es objetivamente, hay una oposición, hay un cansancio, hay una falta de credibilidad, hay una serie de factores en los cuales él ya no es el campeón, ya no lo es. Y Correa no va a permitir, digamos, pasar el bochorno de perder en una segunda vuelta en el 2017. No le veo en su carácter. Y menos aún, lo acaba de decir en París, ni loco me voy a lanzar de asambleísta. Yo no puedo pasar por eso. Eso es lo que dijo. Exactamente. Y además insistió Yo en no que puedo ser igual a los otros asambleístas, es lo que te dice. Puede ser. El tema del ego es muy importante, digamos, en el presidente. Pero también lo acaba de decir también en París en una entrevista a un medio francés, que él ratifica que él no se va a presentar en el 2017. Lo ratifica. Internacionalmente lo ha dicho. Entonces, a mí me parece que en ese escenario, él no va a decir después de 6 meses, como dice hoy, para que no crean que me quiero reelegir o que me quiero beneficiar de estas decisiones, no va a decir después de 6 meses, ahora sí me voy a beneficiar. Me parece que hay un costo ahí también, o sea, para él. No sé, Luis o Marta, ¿cómo ven ustedes? Mira, yo creo que el primer elemento que tenemos tan claro todos los ecuatorianos es de que no hay que bailar en la samba que nos han puesto en el tocadiscos. Yo creo que hay varias músicas que podemos bailar, todas distintas, ¿no es cierto? Y que no hay que seguir a quien impone el ritmo de la política. Quien se deje imponer el ritmo de la política, los tiempos de la política, sobre todo esta modalidad de política de apuesta que es la que tanto gusta al país. La palabra que más utilizan los funcionarios públicos, los funcionarios políticos del gobierno es apostamos a, no sé si ustedes han visto, siempre están apostando. Y la Pocaristas, sí. Por un lado, ¿no es cierto? Y la segunda es siempre corren hacia adelante, jamás corren hacia atrás. El presidente escapa siempre hacia adelante, jamás escapa hacia atrás, ¿no es verdad? Entonces yo creo que la primera cosa es no debemos caer a bailar en esa samba, y también yo creo que la otra parte es no podemos caer a interpretar la política estratégicamente a partir del taller de la política. Es lo que nos han puesto este rato, es simplemente una serie de elementos de su taller de política en público, y estamos todos bailando si es que cuál de las 18 alternativas que tienen ellos son las únicas que están en juego. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que tener una cosa en claro. Aquí estamos rompiendo, aquí el Congreso, la Asamblea Nacional está rompiendo un elemento escrito en piedra en la democratización ecuatoriana. Y ese elemento escrito en piedra en la democratización ecuatoriana se llama evitar el caudillismo. Cuando vinimos a la democracia, el objetivo central era eliminar esta forma tan permanente de tener caudillos de García Moreno, de Flores, de Eloy Alfaro, de Bucaram, de Velasco Ibarra. El eterno ausente, como dice Es decir, ciertamente el hecho central, lo escrito en piedra, de lo que los ecuatorianos habíamos aceptado, era que la democracia se hace luchando contra los caudillos, luchando contra tendencia, inscrita en la cultura política ecuatoriana, inscrita en la necesidad de los ecuatorianos, inscrita en la falta de confianza que tenemos los ecuatorianos unos con otros. Pero eso es lo que está rompiendo en la Asamblea. Y claro, los ecuatorianos de este rato nos dividimos entre aquellos que creen que la revolución ciudadana es solamente posible con un caudillo a la cabeza, con un hombre que reparta, ¿no es cierto?, los recursos en función de lo que ellos llaman el proyecto, la justicia social, lo que llaman la igualdad, versus y sacrificando la democracia. Pero eso es lo que creemos que la democracia ecuatoriana tiene que hacerse a partir de la construcción de consensos, de la construcción de nuevas legitimidades, que la justicia social tiene que construirse en un marco profundo de ejercicio de todas las libertades. Esto es lo que está en juego en el Ecuador, esto es lo que estamos disputando unos y otros. Ellos tienen su partitura, nosotros tendremos otra partitura para movernos. Hagámosla, pongámosla en juego.
Evidentemente, en la práctica política hay que sentarse a decirle al Congreso ecuatoriano que todo lo que está haciendo como transgresión e ilegalidad en este rato, y que seguramente lo va a terminar en pocas horas más, simplemente vamos a tener que recuperarlo como memoria permanente de los ecuatorianos para que en el momento que la correlación de fuerzas, la correlación electoral y fundamentalmente los ecuatorianos sensatos, no solo los que engordaron, sino aquellos que tienen cabeza ciudadana, puedan decirle basta a este proceso de pérdida de democracias, de deterioro democrático. Marta, entonces parece que muchos sectores de la oposición están bailando al son que les toca a Correa, o el correísmo. Yo creo que ahí hay que diferenciar también, hay una lógica normal, aspiracional, de muchos políticos que entran en este juego del 2017 como meta, que no debe dejar de ser una meta legítima, pero a mí lo que me parece más grave es que yo siento que, yo digo, cuando me dicen tú que estás, yo estoy como los alcohólicos anónimos, un día a la vez. O sea, hoy día... ¿Cómo es eso? Un día a la vez, tú tienes que lidiar con tus problemas un día a la vez. O sea, yo no soy alcohólica, pero esa me parece una frase muy útil, porque a veces están mirando tan para allá que se tropiezan con la piedra que tienen acá y se dan de boca, y nunca llegan a donde quieren llegar. Entonces yo creo que una lección que ha dado la ciudadanía, a mí una de las cosas que más me entusiasma de este proceso de estos días, es que la ciudadanía en redes sociales, en todos lados, le tomó la delantera a los políticos y les está haciendo exigencia a los políticos, no los quiere dejar de lado. Como los alcaldes, ¿no? Los alcaldes han mantenido un silencio hasta hoy, creo que... No los quiere excepto el alcalde de Quito, que hasta hoy no le hemos escuchado pero a mí me parece interesante fina voz. Que yo también soy una de las firmantes que les exigimos a los alcaldes, pero esto surgió de la ciudadanía, les exigimos a los alcaldes, pronúnciense, actúen, tienen una serie... Eso quiere decir que tomaron la vigencia de las enmiendas antes de que estén aprobadas. Les están diciendo, ustedes no se metan en política nacional, ustedes no hagan política, ustedes hagan calles. Eso es lo que nos dice la enmienda. No, pero es más grave que eso, porque ni calle podemos hacer porque nos quieren poner a los policías. Entonces, no, lo que le estamos diciendo a los policías acostados en este caso. Yo creo que realmente es el momento, creo que es una cosa súper interesante que se está viendo y que no tomaron en cuenta. Los primeros en no caer en el juego del discurso del presidente fueron los ciudadanos. Los ciudadanos han empezado a tomar la delantera, pero tampoco han querido dejar de lado a los políticos. Los ciudadanos le han dicho a los políticos, hey, los pusimos allí, los hemos elegido, se deben a nosotros. O sea, no estén solamente jugando estos juegos, atiéndanos. Yo no veo las cosas tan optimísticamente como Marta en el tema de la movilización ciudadana. Y yo siento decir, pero yo veo que más bien ha habido como un retroceso. Yo sí sentí que esta sociedad estaba reaccionando hasta cuando llegó el Papa. El día que llegó el Papa, esto se durmió. Entonces yo también me planteo la pregunta, capaz y no pasa nada, capaz y el año que viene no pasa nada, capaz llegan las próximas elecciones, ganará un candidato que su misión será tapar la salida, preparar un terreno para 4 años más tarde. Yo en ese sentido, yo veo con ojos muy pesimistas el tema de la movilización ciudadana. Para mí es triste, pero no he visto mayor cosa. Pero es que la movilización, después de lo del Papa viene el paro nacional y el levantamiento, ¿no? Que fue muy fuerte, reprimido. Y yo creo que de todas maneras la acumulación de esta bronca ciudadana, diríamoslo así, o de las movilizaciones, acumuló, perdón la redundancia, tanto el cántaro, llenó tanto el cántaro de agua que se rompió por este lado de la salida de Correa. Yo insisto, Correa no se va porque está ganando. Se va porque está perdiendo. O sea, para mí no tiene sentido que él se baje de la camioneta. Pero puede ser una retirada estratégica. Por eso, pero es una retirada. De hecho, es que es una retirada. Puede ser estratégica, táctica para pasado mañana. No estás pensando demasiado en Correa. Yo creo que lo que está en juego con las enmiendas, lo que está en juego es la posibilidad de que haya un correísmo sin Correa, una reforma estatal que hace de un modelo de gestión política, se estabiliza y que pueda funcionar sin Correa. Yo creo que Correa es el modelo. Yo creo que el correísmo es Correa. Vamos más bien, puede haber un correísmo sin Correa en el que haya una figura de un Correa light que sea quien monitorea hasta que pueda volver el jefe. El jefe lo que quiere es volver después de un tiempo. La pregunta es si se estabiliza un sistema tipo PRI o si tú tienes un enroque
tipo Putin me debía Putin. ¿Tú ves a tan largo plazo en este país que el largo plazo dura 3 días? Yo creo que ese es el juego de ellos. Sí. O sea, yo creo que la apuesta de ellos, o lo que ellos están jugando, y que los les escenarios funcione o no es que otro ellos problema. tienen, que les funcione o no, eso es lo que ellos aspiran. Ahora, yo no veo aquí a nadie, o sea, con todo lo corrupto que es el PRI, con el nivel de los cuadros que tiene el PRI. Yo creo que en Alianza País, tú juntando, de pronto armarás 2 o 3. Acuérdate una cosa, Marta, en el PRI el emperador muere, luego de determinar quién es su reproducción muere. Así es. En este caso el emperador lo único que pasa está preservando las condiciones para no morir por eso nunca. te digo que Es como el es cáncer. un Putin. Tú sabes que el cáncer siempre sobrevive a aquellos que mata. El cáncer, tú sabes que las células cancerosas de los faraones hasta ahora están presentes, porque la capacidad infinita de división de las células de cáncer. Claro, para decirlo. Siempre traes ejemplos tan horribles. No, mi mayor, y anteayer lo comentábamos. Yo creo que Ecuador lo que tiene que evitar, además de todo lo que tenemos este rato, es entrar, si salimos de Correa, entrar en una depresión política, entrar en una recesión política como la que vive el Perú. Es decir, una política que no es capaz de acumular democráticamente en nada, cuyos liderazgos se desgastan todo el tiempo. No tienen ese mismo liderazgo, lo tienen en la cárcel, pero está omnipresente en la sociedad, haciendo recesión política, como hace a veces el malgasto, hace recesión económica. Ese es el pánico que tengo que ocurrir. Tanto es el volver y volver, como decía Martín, quiero volver a tu imagen del eterno ausente, ¿no? Ya pasamos históricamente esa experiencia. En Perú se refleja, tienes a la hija de Fujimori en primer lugar en las encuestas, a Keiko, tienes un retorno de Alan García, que dice, bueno, cuarta vez, o sea, sí, tendrá, pero está ahí, de nuevo, ¿entiendes? Ese es el punto. Parece que vivimos condenados a repetirnos, no sé si, Martín, quieres tú profundizar más en eso. Me parece que es tan patético esto del gran ausente, que incluso después de esta conversación me doy cuenta de que el gran ausente está desde mañana, porque no sabemos si la Corte Constitucional va a aceptar o no, si es que Correa finalmente va a ser candidato. O sea, que dentro de estos pocos meses ya existe la posibilidad de que técnicamente Correa ya es transitorio. O sea, claro. Es un gran ausente muy presente, digamos. Sí, ya es sigue siendo presidente y todavía estamos discutiendo sobre eso. Además hay una cosa interesante en todo esto que vuelve la película, ya cuando uno lo mira con distancia, más interesante, que es el entorno internacional. ¿Qué va a pasar internacionalmente? Porque de aquí además no es un proceso único solo de Ecuador. Esto ahora se engancha en todos estos procesos bastante mafiosos del siglo XXI, ¿no? que se han dado a llamar revolucionarios que no son. Entonces es bien interesante ver también en qué medida las debilidades o fortalezas, las caídas o recuperaciones en ese entorno internacional va a afectar lo que pasa en el Ecuador, porque ya hemos visto que hemos ido desarrollando una especie de destinos concatenados en la región. O sea, hemos logrado ser la patria grande bien enferma, ¿no? La patria grande bien corrupta, la patria grande... El presidente hizo un esfuerzo enorme en Panamá. Entre todos los presidentes que había, en lugar de abrazárselos con todos, como presidente de la CEPAL, buscó entre todos y fue agarrarle la mano a Maduro. Si lo que hizo fue exhibirse con la más fea de la fiesta. Es lo que hizo en Panamá. Y yo creo que eso va a costar, y le ha costado ya en términos de política externa, le ha costado ya en términos de su función como presidente de la CELAC, y ciertamente lo que pasa el domingo en Venezuela no va a ser un dominó en América Latina, pero tiene incidencia real en sentido de que la política ahora es mediática, la política tiene referentes internacionales, y evidentemente lo que pasa en Venezuela es parte de una franquicia de lo que pasa en Ecuador también. Partimos de una franquicia en la que se reproducen sistemáticamente las mismas maniobras políticas, los mismos propósitos políticos, las mismas estructuras de liderazgo, y finalmente entre Venezuela y Ecuador nos parecemos en algo notable, es que somos dos países tremendamente rentistas pero sin renta. Yo no había pensado en esto, pero quizás hay en el tema de la fecha del 3 de diciembre capaz también estuvo involucrado el tema de Venezuela. Quizás claro, entre los cálculos dijeron, hagamos esto mejor antes del 6, que Venezuela puede... Frente al fatalismo que nos quiere proponer el correísmo, digamos, esto va a ser así. Juan Carlos, hay una fatalidad. Creo que ya nos están pidiendo que cortemos. A eso me iba. Yo creo que hay dos cosas fatales. ¿Quieres ser el gran ausente? La muerte y los tiempos en televisión. Entonces quería, en un minuto, Marta y Luis, que dijeran sus conclusiones a este panel.
En un minuto, por favor. Mira, yo creo que nada está cerrado. O sea, yo soy una especie de pesimista, activista, que mi activismo me lleva a ser a veces optimista. Entonces yo creo en estar allí y en estar dando. Yo creo que cada pelea nunca es última, nunca es final, pero que cada pelea tiene que darse en su momento, en el ahora. Entonces, esta es ahora la pelea del Ecuador. Y creo que es una pelea que tenemos que darla a fondo y con todas las ganas. Estas reformas son ilegítimas, ilegales, inconstitucionales, violatorias de los derechos humanos y tenemos que enfrentarlas hoy y también mañana si están aprobadas. Luis. Mira, yo creo que es un momento de importancia para que la sociedad civil condicione a la sociedad política lo que hay que hacer. Es un momento en que la sociedad civil tiene que comenzar a decir a la sociedad política, darle mandatos específicos de cuál es su voluntad. Yo creo que la voluntad es bastante evidente. Agreguen funcionamiento, converjan, generen dinámicas que permitan enfrentar este correísmo sin Correa, este correísmo con Correa light a la cabeza, que permitan parar el deterioro democrático y fundamentalmente que permitan a la sociedad ecuatoriana vivir sobre sus propios pies y no subordinada al control del Estado. Martín, tú despide, por favor. Bueno, creo que nos hemos quedado con una serie de temas y subtemas en el tintero. Creo que es imposible abordar absolutamente todo. Sin embargo, creo que ha sido muy interesante hablar sobre el tema de la reelección, porque me daba la impresión de que nos íbamos a ir de este panel sin hablar sobre la reelección, que es la parte más fundamental, ¿no? Y creo que de alguna forma hemos echado algo de luces sobre este debate sin fin en el que estamos inmersos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Oye, anda a parquearte. No, aquí te espero, si es un ratito nomás. Un ratito nomás. ¿Sabes qué pasa si sumamos tu ratito con el ratito del carro de adelante y otros más? Se arma el relajo porque no hay espacio en la calle para circular. Empecemos a dejar en el pasado el caos que causaron otros. No lo olvides, esta contravención tendrá una multa de $53.10. Evítate problemas y cumple la ley. Autoridad de Tránsito Municipal. El cambio es contigo. En coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. No existen garantías de que la transitoria va realmente a entrar en vigencia. Creo que si se siguen el cronograma es para que pueda entrar en vigencia, para que pueda el presidente realmente ser candidato nuevamente. Es que nadie debería ser confiado con esa cantidad de poder que se ha concentrado en la presidencia, peor aún, de abusar de la capacidad de utilizar toda la maquinaria del Estado para permanecer indefinidamente en el poder. Él no respeta el orden constitucional, él no respeta la institucionalidad de nada, porque ya no existe, porque todo está adherido a este superpresidencialismo. Pero además, me parece que esta falta de claridad, esta falta de dirección, lo que demuestra es que el gobierno no sabe dónde va. El señor presidente ha puesto algunos candidatos o posibles candidatos que lo puedan reemplazar y es lamentable que ninguno diga sí, yo estoy en condiciones de ser presidente de la República, porque al lado suyo he aprendido durante todo este año a administrar. O sea, lo normal en un país democrático, en un partido político democrático, es que si el presidente de la República anuncia que no será candidato, pues surjan dentro de su partido voces que digan que están dispuestos a hacerlo. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es.